Como les decía, interrumpan, ¿no? Sin roche. Si algo no están entendiendo, pregunten y digan: "Oye, no estoy entendiendo esto, ¿puedes volver a explicarlo?". Y voy a tratar de explicártelo de otra manera, ¿ok? Lo importante es que entiendan, es lo más importante. Bien, entonces, sistema digestivo. Bueno, ¿no? Sabemos que tercera semana se produce la gastrulación, ¿no? Este periodo importante donde tengo mis 3 capas germinativas, ¿no? Endodermo, mesodermo y ectodermo, ¿no? Lo primero que se va en cuanto se forman mis 3 capas, ¿qué pasa? Se va a empezar a formar el tubo neural, ¿no? El tubo neural se empieza a plegar, se empieza a plegar el tubo neural, que lo tenemos acá de azul, ¿no? Casi siempre al ectodermo se lo dibuja de color azul. Acá tengo mi tubo neural formándose, ¿no? Y al mismo tiempo también se va formando el tubo cardíaco. El tubo cardíaco es uno de los primeros órganos que se va a formar en el cuerpo, digo, en el embrión, ¿ok? Es uno de los primeros órganos. Y le sigue, pues, el tubo neural. Bien, bueno, mientras va pasando esto, a la cuarta semana, o sea, al mes, ¿no?, de desarrollo, a la cuarta semana va a empezar a formarse esta estructura de acá, de color amarillo. Vemos que se van a empezar a plegar de esta manera, tanto cefalocaudalmente, ¿no? Ce- Tanto cefálica como caudalmente van a empezar a plegarse las paredes. Y si hacemos un corte de esta manera, vamos a ver que por abajo también se van a empezar a plegar. De forma que esto de acá de amarillo, esto de amarillo es endodermo, ¿verdad? El endodermo generalmente se lo pinta de color amarillo. El endodermo va a empezar a plegarse también, ¿ok? Va a empezar a plegarse, va a empezar a formar un tubo, ¿ok? Va a empezar a formar un tubo. Un tubo que va a estar conectado con una cavidad, ¿no? Que se va a conectar con una cavidad, que es la famosa cavidad del saco vitelino. Entonces, este tubo que se formó, este tubito que se formó acá, está conectado con una cavidad del saco vitelino. ¿Bien? Entonces, lo que estamos viendo, este tubo se llama intestino primitivo. Esto va a ser el futuro intestino. Todo el sistema digestivo me lo va a dar este tubito primitivo, ¿ok? Este intestino primitivo. Obviamente es endodermo, ¿ok? Es endodermo, ¿bien? Eso les encanta preguntar. Les dicen, te preguntan, ¿qué epitelio reviste el intestino anterior, el intestino posterior? O sea, intestino. Hablan de intestino, endodermo, ¿ok? Grábense eso. Te dicen intestino, endodermo. Bien. Pero no solo va a revestir, ¿ok? No solo va a dar el revestimiento del intestino. ¿Qué más me puede dar el endodermo? El endodermo también me va a dar células especializadas como son los hepatocitos, ¿ok? Los hepatocitos, células del hígado, ¿no? Que están en constante recambio, ¿no? Y también van a producir células exocrinas y endocrinas del páncreas. Bien. Se van a dar cuenta por qué em, los hepatocitos y por qué el páncreas y por qué el hígado también tienen un origen endodérmico. Y eso es porque nacen, ¿no? Se van a dar cuenta después. El hígado, el páncreas nacen de este tubo, ¿no? De este intestino primitivo, de ahí nacen, ¿no? Sale una yemita y se forma el órgano, ¿ok? Como hemos visto en la clase anterior que se forma también el sistema respiratorio, ¿no? De una yemita de mi intestino primitivo nace el sistema respiratorio. Bien, el resto de células, ¿no? Básicamente lo que me dice que el resto de células, el resto de tejidos van a venir de mesodermo, ¿ok? Obviamente no es exclusivo, ¿no? Exclusivamente endodermo, o sea, todo mi sistema digestivo no es solo endodermo, también va a participar el mesodermo, porque cada vez que te menciono mesodermo, tienes que acordarte de músculos, cartílago, tejido conectivo, ¿ok? Eso hace el mesodermo te da el tejido conectivo, te da músculos, te da huesos, ¿ok? Te da dermis, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo está hecho de una unión, ¿no? De todas mis capas germinativas. Pero lo principal es endodermo, ¿ok? Lo principal es endodermo para intestino primitivo. Obviamente tiene sus demás cositas, ¿no? Bien, ahora vamos a dividir a ese intestino primitivo. Lo vamos a dividir en 4 partes, ¿bien? El intestino faríngeo que va desde la membrana bucofaríngea hasta
el divertículo respiratorio. Vamos a dibujarlo por acá. Estaría más o menos por acá. ¿Ok? Acá tendría mi membrana bucofaringea. Membrana bucofaringea. Hace el divertículo respiratorio, que estaría por acá más o menos, ¿no? Por acá nace una yemita que va a ser en el futuro los pulmones, ¿no? El árbol bronquial. Bien, entonces, de acá a acá va a ser intestino faríngeo, ¿ok? Membrana bucofaríngea hasta el divertículo respiratorio. Luego vamos al intestino anterior. El intestino anterior va a ser desde donde lo dejamos, o sea, por debajo de mi divertículo respiratorio o yema pulmonar, ¿no? Que también se llama, va a ir el intestino anterior, ¿no? Empieza de ahí, desde abajo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde va a ir? Va a ir hasta la evaginación del hígado, o sea, acá. Acá están haciendo el hígado, ¿no? Acá tengo el hígado de color marrón, junto con su conducto hepático, ¿no? Conducto hepático común que se une con el cístico y forma el colédoco, ¿no? Y el colédoco va a nacer, pues, del intestino. Entonces, hasta acá es intestino anterior, ¿ok? De acá hasta acá sería intestino anterior. Luego, el intestino medio, desde donde lo dejamos, ¿ah? ¿Ok? Desde donde inicia la yema hepática, o sea, desde acá hasta las 2/3 partes derechas del colon transverso. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tan caprichoso, ¿no? Esta separación? Todo tiene una explicación anatómica. Si ya están llevando anatomía también, entonces se van a dar cuenta que el colon, la irrigación del colon, hasta cierto punto es por una arteria y el resto es por otra. Lo vamos a explicar. ¿Tengo una imagen? Sí. Acá tengo una imagen. A lo mejor lo voy a dibujar primero. Acá. Vamos a dibujar el marco colónico, ¿ok? Y en un adulto, obviamente, no en un adulto. El marco colónico, sí, ¿no? A grandes rasgos es un cuadrado, básicamente, ¿no? ¿Ok? Con su... Ya. El marco colónico básicamente es colon ascendente, colon transverso y colon descendente, bueno, y el recto sigmoides. Pero eso es lo más importante, el marco, ¿no? El marco colónico. Ahora, vamos a ir a la irrigación. La irrigación del colon es hasta acá, ¿no? Por la arteria mesentérica superior, ¿ok? Por la arteria mesentérica superior irriga solo hasta acá, solo hasta esa parte del colon. Y esta parte es las 2/3 partes derechas, ¿no? Porque si lo divido en 3 partes, al colon transverso, la arteria mesentérica superior solo irriga hasta esta zona, hasta las 2/3 partes derechas, ¿no? Solo hasta acá irriga la arteria mesentérica superior. Por eso es que hasta ahí se va a dar la división del intestino medio. Va a estar delimitado por su irrigación, básicamente. Y acá podemos ver, ¿no? En este dibujito de este embrión, acá dice la arteria mesentérica superior, ¿no? ¿Hasta dónde irriga? Hasta acá, ¿no? Va a irrigar hasta acá, a este intestino primitivo. Y bueno, hasta ahí que es el intestino medio, pues, ¿no? Hasta acá que es el intestino medio. Ahora, ustedes ya saben el por qué, ¿no? ¿Por qué son las 2/3 partes derechas del colon transverso? Ahora lo saben. Es por la irrigación colónica, ¿ok? En un adulto se explica mejor. Acá parece un poquito que solo hasta dónde irriga, ¿no? La arteria mesentérica superior, pero no tiene mucho sentido. En un adulto va a tener mucho más sentido, ¿ok? Y acá les puse pues el resto, ¿no? El resto del colon. La tercera parte, ¿no? La tercera parte del colon transverso, el colon descendente, el sigmoides, ¿no? El recto, ¿ok? El resto va a estar irrigado por la arteria mesentérica inferior, pues, ¿no? El resto de mi intestino va a ser irrigado por la arteria mesentérica inferior, ¿no? Que va a tener un montón de ramas, ¿no? Eso ya es cosa de anatomía. Y acá abajo tenemos, ¿no? A la arteria mesentérica inferior irrigando desde donde lo dejaron, pues, ¿no? Hasta donde se quedó la mesentérica superior, desde ahí empieza a irrigar la mesentérica inferior. ¿Bien? Y bueno, y por último,
el intestino posterior, que es desde donde lo dejamos, o sea, la tercera parte izquierda del colon transverso, hasta la membrana de la cloaca. ¿Ok? ¿Qué es la cloaca? La cloaca es parte de mi intestino primitivo, solo que, ¿a qué se llama cloaca, no? A donde yo tengo restos tanto de heces, ¿no? Como de orina, ¿no? Eso se le denomina cloaca generalmente. Las aves tienen cloacas, porque ellas no tienen dos agujeros para excretar, ¿no? Heces y orina, ¿no? Todos en un solo agujero y así lo excreta. Durante nuestro desarrollo embriológico hay algo similar, ¿ok? Por ejemplo, acá ves tu intestino, ¿verdad? El intestino posterior, ¿no? ¿Dónde termina? Acá. Todavía no hay membrana anal, ¿ok? Todavía no hay una membrana anal. Y esto que ves acá, que se llama alantoides, y ves esto acá, esto se llama el seno urogenital, ¿ok? El seno urogenital es la vejiga, lo que en un futuro esto de acá va a ser la vejiga, ¿bien? Cuando veamos sistema urogenital, ahí lo vamos a entender mejor. Em, esta vejiga, pues obviamente, por acá se va a continuar con la uretra, ¿no? Pero en este punto del desarrollo embriológico están juntos, ¿ok? Están juntos. Y por eso se llama cloaca esa región. Más adelante se van a separar, ¿ok? Más adelante se separan por un tabique. Bien. Entonces, por eso se llama cloaca. Es muy importante que recuerden las divisiones, ¿ok? Intestino faríngeo, creo que nunca han preguntado, creo. Pero intestino anterior sí te van a preguntar. Intestino medio también e intestino posterior, ¿ok? Recuerda, el intestino anterior empieza desde donde se forman los pulmones, o sea, la yema pulmonar, o em, em, espera, me perdí. El intestino anterior empieza desde donde lo dejamos, ¿no? Desde por debajo del tubo faríngeo, o sea, del divertículo respiratorio o yema pulmonar, hasta donde nace el hígado, ¿ok? Hasta la yema hepática, ¿ok? Hasta la yema hepática. De yema a yema, ¿no? Desde la yema pulmonar hasta la yema hepática. Hasta ahí va el intestino anterior. El intestino medio va desde donde lo dejamos, o sea, la yema hepática, hasta las 2/3 partes derechas del colon transverso, ¿no? Y ya saben el por qué, es por la irrigación, ¿ok? Por la irrigación. Está irrigado esta región por la arteria mesentérica superior. ¿Bien? Y luego tenemos al intestino posterior que va desde donde lo dejamos hasta la membrana cloacal, ¿no? Hasta el final. Bien, entonces vamos a empezar describiendo cada uno de estos segmentos, ¿no? ¿Qué está pasando en cada uno de estos segmentos? Hasta acá, chicos, ¿alguna duda, pregunta, algo que no esté quedando claro? ¿Algo que no hayan entendido bien? Uy, voy a tratar de no Una pregunta, explayarme o tanto. sea, Sí, los límites son básicamente estructuras anatómicas, pero ¿cómo se sí, delimitan estas por las arterias? O sea, las arterias vendrían a ser los puntos que conectan. No sé si puedes explicar exactamente eso. claro. El intestino anterior te da reparos anatómicos para decir, desde acá va a ser intestino anterior. Por ejemplo, te dice, el intestino anterior inicia en la yema pulmonar y termina en la yema hepática, ¿no? Hasta ahí va. Sigue todo ese trayecto. Ahora, sigamos el conducto, ¿no? Sigamos el conducto de mi intestino primitivo. El intestino medio va a ser desde donde lo dejamos, o sea, acá, desde mi yema hepática hasta las 2/3 partes derechas del colon transverso. Eso nos dicen, ¿no? ¿Pero por qué? Es por la irrigación que tiene. Porque la arteria mesentérica superior va a irrigar toda esta región de acá, fíjate. Toda esta región de acá va a estar irrigada por la arteria mesentérica superior. Y si tú ves en un colon ya desarrollado, un colon adulto, digamos, si tú sigues la irrigación de la arteria mesentérica superior, en el marco colónico, que este es colon ascendente, colon transverso y colon descendente, en este marco colónico que tenemos, te vas a dar cuenta que la arteria mesentérica superior irriga todo mi colon ascendente, irriga
el colon transverso, pero no irriga todo el colon transverso, irriga solo las 2/3 partes derechas, ¿no? Porque si yo separo el colon transverso en 3 partes, solo 2/3 partes de ella va a estar irrigado por la arteria mesentérica superior. ¿Ok? Solo hasta acá llega la irrigación. Entonces, así lo establecieron, ¿no? Establecieron que, bueno, hasta acá va a ser el intestino medio, ¿ok? O sea, el intestino primitivo medio va a ser hasta acá, hasta donde termina la irrigación de la arteria mesentérica superior. Entonces, tu reparo anatómico, ¿no? Muy bien, lo que me dijiste, tu reparo va a ser del intestino medio, va a ser desde la yema pulmonar, perdón, desde la yema hepática, hasta donde termina la irrigación de la arteria mesentérica superior. ¿Ok? ¿Y dónde termina la irrigación de la arteria mesentérica superior? Termina en las 2/3 partes derechas de mi colon transverso. ¿Ok? Ese sería tu reparo anatómico para el intestino medio. ¿Ok? Luego, en el intestino posterior, vamos a tener que, bueno, se quedó acá, ¿no? Sería, ¿desde dónde? Desde la tercera parte que me sobró, ¿no? Porque acá agarré las 2/3 partes. Entonces, la tercera parte que me sobró del colon transverso hasta la cloaca, ¿ok? La cloaca es el lugar de unión, ¿no? Entre lo que va a ser en un futuro la vejiga y, a la parte final, pues, del intestino posterior, ¿ok? Todavía no hay membrana anal, no hay nada todavía. Todo termina en un solo depósito que sería la cloaca en este caso. ¿Bien? ¿Te quedó un poquito más claro o todavía no tienes dudas? No, sí, todo claro. Muchas gracias, Emanuel. Ok, ok, ok. Genial. Bien, entonces, a mí me hubiera gustado llevar embriología antes de llevar anatomía porque bueno, yo sí sufrí un poquito en embriología, ¿no? Sufrí en embriología, porque era difícil imaginarte las cosas. Bien, ahora, veamos el intestino anterior. El intestino anterior, hemos dicho, desde la yema pulmonar, ¿no? ¿Ok? Hasta la yema hepática. Entonces, vamos a ver qué pasa en este trayecto, ¿no? Intestino anterior sería esófago, ¿no? Me agarré esófago. En la clase anterior habíamos visto al sistema respiratorio, no hemos visto esto. Básicamente que la yema pulmonar nace, ¿no? Nace del intestino anterior. Nace del intestino anterior una pequeña yemita, ¿no? Un divertículo respiratorio. Y luego por el tabique traqueosofágico se divide, se separan los conductos, se forman dos conductos diferentes. Uno que va a ser el esófago y otro que va a ser la tráquea. ¿Ok? En este momento se separan mis dos conductos. En la cuarta semana sucede todo esto y han preguntado, ¿no? ¿Qué es lo que separa el esófago de la tráquea, ¿no? Y la respuesta era el tabique traqueoesofágico, ¿no? Ahí estaba. En su nombre te dice, ¿no? Lo que hace. Pero bien, puede haber anomalías, ¿no? Puede haber errores en el momento de la separación de estos dos conductos. ¿Qué me va a dar esto, no? Las anomalías del esófago. Esto se llama atresia, ¿ok? ¿Ok? Una atresia es cuando un conducto, ¿no? Un conducto tiene una luz, ¿verdad? Tiene una luz, un conducto. La luz puede pasar a través de él. Entonces, cuando esta luz se cierra, ¿no? Cuando esta luz se cierra, o sea, se cierra la luz, ya no puede pasar nada por ahí, se llama atresia. ¿Ok? En medicina se le denomina atresia, cuando un conducto es cerrado. ¿Ok? Cuando ese conducto no te lleva a ningún lado porque se cerró, pues se cerró. También se denomina fondo de saco ciego. Es un saco ciego porque la luz no puede pasar por ahí. ¿Ok? Fondo de saco ciego también se le denomina. Pero bueno, esa es la atresia. Un conducto, ¿no? Que debería ser permeable, pero no está siendo permeable. Está tapado. ¿Ok? Eso se denomina atresia. Y esto de acá que vemos acá es una atresia. Es un esófago que se cerró. ¿Ok? Es un esófago que no te lleva a ningún lado. Se cerró ahí. Es un fondo de saco ciego. Y luego tenemos otro término que es la fístula. La fístula es toda comunicación anómala, anormal, entre dos conductos. ¿Ok? Porque claro, hay conductos que tienen comunicación. ¿Ok?
Pero cuando esta comunicación es anormal, se denomina fístula, ¿ok? En este caso hay una fístula. Es una comunicación anormal entre mi esófago y mi tráquea, ¿ok? Por eso se denomina fístula traqueoesofágica. Y esto se llama atresia. Esto de acá se llama atresia esofágica. ¿Bien? Bien, teniendo en cuenta estos términos, ¿cuál es la más común, no? De todas estas. Acá te dice, la A, la que hemos descrito. Pero vamos a describirla bien, pues, ¿no? Porque en anatomía tienes que describir bien las cosas. Tienes que ubicarte bien. Por ejemplo, empecemos con lo más proximal, digamos, ¿no? Una atresia. Atresia esofágica proximal, ¿ok? Atresia esofágica proximal y una fístula traqueoesofágica, obviamente que es distal, ¿no? Distal. Distal. Bien. Y ya, ¿no? Eso es lo más común que vamos a encontrar en anomalías de esófago. El 90% de anomalías del esófago vamos a encontrar esto. Atresia esofágica con fístula traqueoesofágica, ¿ok? Cuando lleven pediatría, ¿no? Neonatología, se van a encontrar con esto. En ginecología también, ¿no? En gineco, antes de que nazca ya puede saber si el bebito va a tener alguna de estas anomalías del esófago. ¿Bien? Luego le sigue en frecuencia la B, que es una atresia esofágica, y ya, ¿no? Es una atresia esofágica proximal y distal, ¿no? Luego tenemos acá una fístula traqueosofágica, ¿no? Una comunicación anómala, ¿no? Anormal. Luego tenemos lo contrario, ¿no? En D, lo contrario a una fístula traqueosofágica proximal y una atresia esofágica distal, ¿ok? Y luego tenemos acá una doble, ¿no? Fístula traqueosofágica, una fístula traqueosofágica proximal y una distal. ¿Bien? Pero lo más común es el A, y es lo que más te van a preguntar, ¿ok? Así que no te olvides. Eh, entonces, ¿qué te imaginas que está causando este problema? El tabique, ¿no? El tabique, su chamba es separar esos dos conductos. Entonces, lo está haciendo mal, ¿no? Por eso me da estas anomalías, ¿ok? Acá me dice que las atresias y las fístulas son causadas por una desviación posterior espontánea del tabique traqueosofágico, ¿ok? No se divide correctamente las estructuras. No me acuerdo bien. Obviamente no es tema para ustedes, pero creo que el polidramios, ¿no? Creo que sí, creo que el polidramios estaba relacionado mucho a las anomalías del esófago. Polidramios es que haya mucho líquido amniótico, ¿no? Es patológico que haya mucho líquido amniótico. Eso está asociado a estas anomalías del esófago. Sigamos. Sigamos, si no, me quedo en digestivo nada más. Luego vemos el estómago, ¿ok? Vamos bajando, ¿no? Ya hemos visto el esófago, ¿no? Algunas anomalías que hay por ahí y seguimos bajando. Pasamos la cavidad torácica y llegamos a la cavidad abdominal. En la cavidad abdominal lo primerito que encontramos es el estómago, pues no es lo primerito. El estómago, ¿cómo se va a formar? ¿No? ¿Cómo se forma el estómago? Porque en teoría todo es un tubo, ¿no? El intestino primitivo es un tubo. A la cuarta semana se empieza a dilatar, ¿no? Se empieza a dilatar la parte del estómago. Se va a empezar a dilatar, dilatar. Y también esta dilatación hace que tenga un peso y hace que gire, rota 90 grados, ¿ok? En sentido de las agujas del reloj, o sea, gira así, así, crece y gira, ¿no? 90 grados. Imagínatelo como un cubo, ¿no? Un cubito, ¿no? Un cubito. Me gusta explicarlo de esa manera del cubo porque te ayuda a entender mejor en anatomía sobre todo, ¿no? Acá yo tengo un cubo. Este cubo, que primero tenía una cara, que tiene una cara anterior, caras laterales, ¿no? Derecha e izquierda, y una cara posterior. Si gira 90 grados en sentido de las agujas del reloj, va a girar de esta manera, ¿no? Va a girar de esta manera. Entonces la cara anterior pasa a ser
derecha, ¿sí o no? La parte anterior ahora pasa a ser derecha, ¿sí? La parte izquierda pasa a ser ahora anterior, ¿no? Y la parte posterior pasa a ser izquierda, ¿no? Espero que lo estén entendiendo. No sé si tengo algo, no sé si tengo un cubo. No tengo un cubo. No tengo un cubo para intentar explicárselos. Ya, pero es más, básicamente esto, ¿ya? Pero lo vamos a explicar después. Lo importante, ya, ¿no? Bueno, crece, rota y ya, ¿no? No hay mucha ciencia en eso. Pero, pero, em, los intestinos y los órganos abdominales están cubiertos por una membrana, que es el peritoneo, ¿ok? Es una membranita. Y a mí me gusta explicar al peritoneo como dos capas, ¿no? Porque eso es el peritoneo, son dos capas en realidad. Son dos capas que van a aplastar a los órganos que van a estar dentro de él. Digamos que este es mi estómago, ¿ok? Este es mi estómago. El peritoneo son unas dos capas, es una capa de peritoneo, otra capa de peritoneo que aplastan a mi estómago, ¿ok? Entonces mi estómago queda dentro del peritoneo, ¿ok? Cubiertito por peritoneo y dentro del peritoneo, ¿ok? Hay órganos intraperitoneales, ¿no? Por ejemplo, el estómago, el hígado, ¿ok? El vaso, ¿no? Son órganos intraperitoneales. Pero también hay otros órganos que están por fuera del peritoneo, o sea, no están así, no están aplastados, no están apachurrados por peritoneo, están por fuera del peritoneo. Por detrás se denominan órganos retroperitoneales. Entre ellos tenemos a los riñones, ¿no? Por ejemplo. Bueno, están aplastados, ¿no? El estómago está aplastado, entonces cuando el estómago gire, ¿no? Crezca y gire, va a arrastrar peritoneo, ¿ok? Va a arrastrar peritoneo formando unas bolsitas, ¿no? Unas zonas huequitas, ¿no? Porque ha arrastrado peritoneo y ha formado una bolsa por acá, ¿no? Se llama eso bolsa omental, ¿ok? Y ya. Esto les va a servir en anatomía, sobre todo. Porque cuando ustedes vean, o sea, ya han visto, supongo, cuando abren un cadáver, ¿no? Abren un cadáver, abdomen, ¿no? Lo primero que ven es esto, ¿no? No ven el marco colónico. Ven esta bolsa de acá, ¿no? Grasa, ¿no? Que parece grasa. Eso se llama aumento mayor, ¿ok? Y el aumento mayor es causado pues, por la curvatura del estómago. El estómago al rotar 90 grados, jala peritoneo y se forma esta bolsita que vemos acá, ¿ok? Y ya. Otra cosa importante que no estoy mencionando es que todo, todo mi sistema digestivo, ¿no? Sobre todo el intestino, en la parte abdominal, recuerden, en la parte abdominal está irrigado por el meso que le llaman, ¿no? ¿Y qué es el meso? Es básicamente una telita que llega, acá yo tengo acá tengo mi intestino, ¿no? Y el meso es una telita, ¿no? Una telita que llega al intestino. Pero en esa telita hay vasos sanguíneos, ¿ok? Es una telita que llega al intestino y lo irriga, ¿no? Irriga el intestino. Es mejor explicarlo con algo circular para que se entienda mejor. Bueno, este es el intestino, ¿no? Que está dentro del abdomen. Recuerden, en el meso está en abdomen, ¿ok? El meso está en abdomen. Acá tengo el intestino y el meso es una telita que está pegadita, ¿no? Pegadita a un lado, ¿no? A un ladito del intestino. Entonces el intestino se mueve, pero se mueve con su meso, ¿no? Se mueve con su meso. El meso es lo que nutre al intestino, ¿ok? Y si te das cuenta, acá está llenecito de meso. Esto es meso, fíjate. Todo esto es meso. Meso, 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 meso. Obviamente, por ahí pasa la arteria mesentérica superior, ¿no? Por el meso. ¿Bien? Y es básicamente eso. Y básicamente eso es el meso. ¿Bien? Entonces, eso es lo que estás viendo acá. Todo el intestino tiene meso. Todo el intestino en la parte abdominal tiene meso, ¿ok? Y es básicamente el aumento mayor es el meso, ¿no? Que ha sido jalado, ¿no? Que ha sido jalado. ¿Qué más? La estenosis pilórica, ¿no? En las partes del estómago, ¿no? Tiene su curvatura menor, su curvatura mayor, ¿ok? Tiene el cuerpo, tiene la zona antral, ¿no? Y tiene la zona pilórica, finalmente. La zona pilórica. La zona pilórica tiene
una, ¿cómo decirlo? Una válvula, ¿no? Una valvulita que se llama, que es el píloro, ¿no? Que es básicamente músculo, ¿no? Es músculo que está más engrosado, que sirve como una válvula, ¿no? Que permite que entre, perdón, que entre, no, que salga o que no salga contenido del estómago, ¿ok? Eso hace el píloro. Bien, ¿y qué es la estenosis pilórica? La estenosis pilórica es cuando hay un sobrecrecimiento de este músculo, es tan grande el crecimiento del músculo, es tan grande que no puede ni abrirse, no puede abrirse nada, porque el músculo es gruesísimo el músculo. Está súper obstruido acá. Y eso trae problemas, ¿no? Trae muchos problemas. Obviamente porque el recién nacido no se va a poder alimentar. Va a comer, va a lactar, va a lactar, va a lactar y no va a pasar a ningún lado la leche. Se queda en el estómago, se va a quedar en el estómago. ¿Bien? Y al nacimiento hay un signo que se llama el signo de la doble burbuja, donde vamos a ver aire acá y vamos a ver aire en el duodeno. ¿Ok? Eso es otra cosa. De otra clase, de otro curso, perdón, pero es importante que lo sepan porque han preguntado estenosis pilórica, ¿ok? Estenosis pilórica. Y bueno, a lo que iba, lo del cubito. A ambos lados del estómago pasa unos nervios, ¿ok? Los nervios vagos, ¿no? Los nervios vagos, ambos, derecho e izquierdo, pasan al lado del estómago, ¿ok? Pasan al lado del estómago. Pero cuando el estómago gire, va a arrastrar a estos nervios. Por eso, el nervio vago, acá tengo el derecho y acá tengo el izquierdo, ¿no? Cuando gire el estómago, va a arrastrar al izquierdo y el izquierdo de ser izquierdo pasa a ser anterior, ¿verdad? Porque acá te dije que imagínatelo como un cubo. El izquierdo, al rotar, pasa a ser anterior. Y por eso es que vas a ver cuando tú abras un estómago, mentira, cuando abras, no, cuando abras un abdomen, el doctor siempre te pregunta, ¿dónde pasa el nervio vago? Y tú le tienes que mencionar por acá, por delante del estómago, por delante, ¿ah? Pasa por delante del estómago, ¿ok? El nervio vago izquierdo pasa por delante del estómago. Obviamente el nervio vago derecho va a pasar por detrás, ¿ok? Porque ha rotado 90 grados, ¿ok? Al rotar, arrastra también el nervio. Esa es otra cosita que también les gusta preguntar. Luego vamos al duodeno, ¿no? Salimos ya del estómago, vamos al duodeno, ¿no? El duodeno sabemos que tiene 4 partes, ¿no? Es tipo, forma una C, ¿no? El duodeno. Y el duodeno está rodeando al páncreas, ¿no? El duodeno está muy relacionado con el páncreas. Bueno, el duodeno va a ser arrastrado, ¿no? Junto con el páncreas hacia la parte posterior del peritoneo, siendo finalmente órganos retroperitoneales, ¿no? Inicialmente fueron órganos intraperitoneales, si te das cuenta que en A, inicialmente el duodeno con el páncreas que nace del duodeno, eran órganos intraperitoneales, ¿ok? Pero con la rotación, con el crecimiento de las asas intestinales, son empujados para atrás y finalmente terminan siendo como órganos retroperitoneales, ¿no? El páncreas y el duodeno, ¿ok? Bien. Ya, es básicamente eso. Finalmente terminan siendo retroperitoneales. Ahora vamos a ver el hígado. El hígado nace de esta zona del duodeno, ¿ok? Claro, nace de la segunda porción del duodeno. Nace como una pequeña yema, ¿ok? Una pequeña yema hepática, ¿no? Nace como una yema hepática, obviamente con sus hepatocitos, pero también hay una pequeña yema para la vesícula biliar y hay otra yema para el páncreas ventral. ¿Qué? Y por atrás hay páncreas dorsal. Así es. Se van a dar cuenta que el páncreas se va a desarrollar de 2 yemas. Una que va a estar ligado a la yema hepática y otra que va a estar en el lado completamente opuesto, que se denomina yema pancreática dorsal. Cuando estas estructuras crezcan y rote el estómago, cuando rote el estómago también va a jalar todas estas estructuras y finalmente los páncreas, tanto ventral como dorsal, se vuelven a encontrar. ¿Bien? Pero ahora estamos con el hígado, ¿ok?
El primordio hepático o yema hepática aparece en la tercera semana. Las células hematopoyéticas, las células de Kupffer y las células de tejido conjuntivo derivan del mesodermo. ¿Okay? Si bien es cierto, la vesícula es endodermo, ¿no? La vesícula hepática es endodermo, hay otras células que provienen del mesodermo. Y acá te las pone. ¿Qué células del hígado provienen del mesodermo? Células hematopoyéticas, células de Kupffer, ¿no? Y tejido conjuntivo, ¿no? Pero si te preguntan, los hepatocitos, ¿qué origen tienen? Los hepatocitos son endodermo, pues, ¿no? Lo hemos mencionado acá, ¿ok? Los hepatocitos y las células exocrinas y endocrinas del páncreas son endodermo. El resto de células, como por ejemplo, hematopoyéticas y las de Kupffer, son mesodérmicas. ¿Bien? En la 10ª semana del desarrollo, el peso del hígado representa casi el 10% del peso total del cuerpo. El hígado es uno de los primeros órganos que más crece en comparación con el resto, pues, ¿no? Y llega a abarcar gran cantidad de el espacio abdominal. Bien, eso es un dato importante para más adelante. Ahora, vamos con el páncreas, ¿no? Expliquémoslo en sencillo, ¿no? Olvídense de toda esta palabrería que está ahí porque es del libro, ¿no? Y deben saberlo. Pero vamos a explicar. Les dije que el páncreas nace de dos yemas, ¿ok? Una yema pancreática ventral y una dorsal, ¿ok? La ventral nace de la yema hepática, ¿ok? La yema pancreática ventral nace de la yema hepática, ¿no? Porque acá tengo mi yema hepática. Y de ahí nace la ventral. Y la dorsal está por el lado opuesto. Se van a desarrollar, ¿ok? Van a empezar a crecer, ¿no? Desarrollar tejido pancreático, ¿no? Tan, tan, tan. Y luego el hígado crece, ¿no? Las estructuras rotan y el páncreas ventral rota junto con el conducto del hígado, ¿no? Que es el colédoco, rota junto con el colédoco hacia la parte dorsal, ¿ok? El que gira es el páncreas ventral, ¿ok? El que gira es el páncreas ventral. Y se lleva obviamente a todos, ¿no? Se lleva al colédoco y el colédoco pues obviamente se lleva a la vesícula y se lleva al conducto hepático común. ¿Bien? Gira y el páncreas ventral se ubica por debajo del páncreas dorsal. ¿Bien? Hasta ahí bien. Ahora, veamos un poquito de anatomía del páncreas, ¿ok? El páncreas tiene partes, ¿no? Tiene partes. Tiene la cabeza del páncreas, ¿no? Tiene la cabeza del páncreas, el cuerpo y la cola, ¿no? Y también hay esta colita de acá, ¿no? Es como un dedito, ¿no? Se llama proceso uncinado, ¿ok? Proceso uncinado. Entonces tiene 4 partes el páncreas, ¿no? El proceso uncinado, la cabeza, cuerpo y cola. Ahora, las preguntas que te van a hacer es, ¿qué estructuras te va a dar el páncreas ventral? El páncreas ventral te va a dar esto de acá, ¿ok? Esto de acá. ¿Y qué es eso? El páncreas ventral te va a dar el proceso uncinado y te va a dar parte de la cabeza, ¿ok? Te va a dar parte de la cabeza. Eh, y el páncreas dorsal obviamente te va a dar el resto de la cabeza, el cuerpo y la cola. Acá el punto clave va a ser el proceso uncinado, ¿no? Porque el proceso uncinado es casi exclusivo, pues, de el páncreas ventral, ¿no? El páncreas ventral. Bueno, estos dos páncreas que se han unido se juntan, ¿no? Se juntan, se fusionan y se fusionan sus conductos también, porque cada páncreas ya traía su propio conducto, si te das cuenta, ¿no? Cada uno traía su conducto. Estos conductos se fusionan y van a generar este conducto pancreático principal, que es, si te das cuenta, la unión entre los conductos del dorsal con los conductos del ventral. Este conducto se llama conducto pancreático principal o también conducto de Wirsung, ¿ok? Conducto pancreático de Wirsung, o sea. ¿Te acuerdas del otro conducto del dorsal? Bueno, sí, en algunas personas lo puedes ver, ¿no? Todavía se mantiene, pero generalmente se llega a cerrar este conducto y el que se mantiene es el conducto principal, el de Wirsung, ¿ok? A través de ese conducto de Wirsung cumple su función
exocrina, ¿no? El páncreas cumple su función exocrina, liberando, pues, ¿qué liberan? Lipasas, ¿no? Proteasas, ¿ok? Y da la casualidad, ¿no? Que con quién vino el conducto pancreático ventral, ¿no? Que me da mi conducto de Wirsum. ¿Con quién vino? Vino con el colédoco, pues, ¿no? Entonces, todos tienen una desembocadura común, ¿no? Y por anatomía ya lo saben. Desembocan comúnmente el conducto de Wirsum y el colédoco, ¿no? El conducto de Wirsum viene del páncreas y el colédoco, pues, viene del hígado y también viene de la vesícula, ¿no? Y juntitos desembocan a través de la ampolla de Vater, ¿no? A través de la ampolla de Vater en el duodeno, siendo más específicos, en la segunda porción del duodeno. Ahí desemboca, ¿ok? Bien. Eh, bien, eso sería, ¿no? Lo del páncreas, ¿no? Cómo se forma. Les gusta preguntar cositas del páncreas. Recuerden que el páncreas ventral es el que gira y se coloca por debajo del páncreas dorsal, ¿ok? Y ya. Este es un resumen. Esto es básicamente lo que les van a preguntar, se los aseguro, ¿ok? Esto es básicamente lo que les van a preguntar. ¿Dudas, preguntas, chicos? Algo que no esté quedando claro. Bien. Ahora vamos al intestino medio. Ya hemos pasado lo más difícil, ¿no? Anterior es muy largo. Ya intestino medio y posterior es mucho más fácil. E intestino medio, ¿qué vamos a tener? Pues, puro intestino delgado y un poquito de intestino grueso, ¿sí o no? Porque ¿dónde nos quedamos en el intestino anterior? Hasta la yema hepática, ¿no? Hasta ahí llegamos en intestino anterior. Ahora medio va a ser lo que está debajo. Y por debajo hay duodeno, el resto del duodeno, yeyuno, ilio, colon ascendente y las 2/3 partes derechas del colon transverso. Entonces, es básicamente puro intestino, ¿no? Puro intestino. Pero tiene sus características, ¿no? Hay cosas importantes que mencionar en el intestino medio. El rápido crecimiento del hígado, ¿ok? Y también de las asas intestinales hace que el espacio que hay en el abdomen del embrión sea insuficiente, ¿no? El espacio es cortito para el embrión. Entonces se genera una mayor presión en el abdomen del embrión. Entonces hace que las estructuras abdominales se quieren salir del abdomen. Está creciendo mucho todo y no hay espacio para ellos. Quieren salir. Y salen a través de la hernia, ¿no? La herniación es la salida, ¿no? Generalmente patológica, pero esta es fisiológica, ¿no? O sea, es normal. Debe pasar esta hernia. Deben salir este contenido abdominal como parte del desarrollo normal. ¿Ok? Eso se llama hernia fisiológica. Las asas intestinales van a salir a través del conducto vitelino. El conducto vitelino está, lo hemos visto, ¿no? El conducto vitelino es lo que comunica, ¿no? Con el saco vitelino, ¿no? Con el saco vitelino a el intestino primitivo, ¿ok? Van a salir, ¿ok? Van a salir. Pero cuando regresan, van a regresar diferente, van a regresar giradas, ¿ok? Fíjense, esto es antes de que haya la hernia fisiológica, ¿ok? La, la hernia fisiológica, esperen, me estoy dando cuenta que en el pasito creo que he marcado mal la respuesta. O sea, para su respuesta, ¿no? Creo que les puse 12 a 16 como la respuesta correcta, me confundí. Es de las 6 a las 10. No me acuerdo bien si lo hice así. Ya lo chequeo después. Bien, la hernia fisiológica les dije, no hay espacio en el abdomen, quieren salir las asas intestinales y van a salir. Antes de que salgan, estaban de esta manera, mira, estómago, ¿no? Todo como una carreterita, ¿no? Como una carretera, siguiendo todo el sentido, ¿ok? Hasta acá, intestino medio, pues, ¿no? Hasta donde irriga la arteria mesentérica superior, hasta ahí es intestino medio. Bien, cuando salen, van a tener que regresar, ¿ok? Esta hernia es temporal, digamos, ¿no? Es temporal. Salen, pero vuelven a regresar cuando hay más espacio, cuando el embrión creció,
cuando el embrión creció, hay más espacio abdominal, entonces ya pueden volver las asas intestinales herniadas. ¿Ok? ¿Cuándo se produce la herniación? De la sexta a la 10ª semana. A la semana 6 más o menos se produce y a la semana 10 regresa. ¿Ok? Y cuando regresan, regresan diferentes, de diferente manera. ¿Por qué? Porque han rotado. Han rotado 180 grados en sentido contrario de las agujas del reloj. De tal manera que el marco colónico, o sea, porque esto es el colon, a partir de acá es el colon, a partir de la yema cecal, obviamente, el colon queda por delante del intestino delgado, ¿ok? Queda por delante del intestino delgado. Acá no estaba por delante, acá estaban ladito a ladito, estaban todos siguiendo, nadie se interponía en nadie, ¿ok? Todos estaban en su lugar, al ladito a ladito. Pero en cambio, cuando regresan y han rotado 180 grados, en sentido contrario de las agujas de reloj, ahora el colon va a estar por delante del intestino delgado, ¿ok? Y esto es importante, porque puede haber anomalías, por ejemplo, acá de rotación. Acá tenemos anomalías de rotación. Acá en A no rotaron, ¿ok? No rotaron acá. Están igualitos. Duodeno, ¿no? Acá, cada uno por su lado, ¿no? Duodeno, ilion, ¿no? Yeyuno, ilion, perdón. Y acá recién empieza el marco colónico, ¿no? Pero el marco colónico está al ladito, así, todo apachurrado, ¿ves? Porque no rotó, no rotó. Estaban igualitos. En B tenemos que han rotado, pero al revés, ¿no? En sentido de las agujas de reloj y no han rotado completos, han rotado 90 grados nada más, 90 grados en sentido de las agujas de reloj. ¿Ok? Entonces el marco colónico está por detrás, ¿no? Está por detrás. Y lo normal es que esté por delante el marco colónico. ¿Bien? ¿Qué más? Luego vamos a tener también anomalías del conducto vitelino. El conducto vitelino debería cerrarse, ¿no? Este es el conducto vitelino. Vamos a borrar un poco. El conducto vitelino es como una comunicación que hay entre el intestino medio y el saco vitelino, ¿no? El saco vitelino sirve como una reserva, ¿ok? Es como una reserva el saco vitelino. A ver, para que se ubiquen, se ubiquen, se ubiquen. Acá. Acá yo tengo al embrión, ¿no? Este es mi embrión. Pero acá tengo una comunicación con esta bolsa. Esa bolsa es el saco vitelino. El saco vitelino sirve como una especie de reserva para el desarrollo embrional. ¿Bien? Mientras el embrión crece, ese saco vitelino llega a ser ya, deja de ser útil, el tamaño llega a ser muy pequeñito en comparación con el resto de las cosas, y esta comunicación que existía se pierde, ¿ok? Se cierra esta comunicación, ¿ok? Se cierra la comunicación al final con el saco vitelino y queda un pequeño tejido fibroso, ¿no? Que puede ser un ligamento, a veces lo puedes ver en la placenta, a veces no, y bueno. Pero ¿qué pasa si este conducto vitelino no se cerró completamente? ¿Ok? Porque el conducto vitelino sale por el cordón umbilical, ¿ok? Sale por el cordón umbilical y puede llegar a la placenta, como les digo, ¿no? Como este ligamento, ¿no? Como un pequeño ligamento. Debe cerrarse, ¿no? Debe fibrosarse. Pero ¿qué pasa si no se cierra correctamente? Digamos que no se formó correctamente el conducto, perdón, el ligamento vitelino, y por acá no se cerró, ¿no? No quiso formarse el ligamento vitelino por ahí. Se forma el divertículo de Meckel, ¿ok? El divertículo de Meckel es como un apéndice, ¿no? Claro, es como un pequeño apéndice, pero en el ilion, ¿no? Es como un dedito de intestino que sale por ahí. ¿Es peligroso? Claro que sí, porque se comporta como un apéndice, ¿ok? Las heces se pueden impactar ahí, pueden hacer, pueden inflamarse y pueden hacer una eh, pueden simular una apendicitis, ¿ok? Eso lo van a ver mucho en cirugía. En cirugía general va a haber eh, pacientes que llegan con la sintomatología de una apendicitis, ¿no? Tiene todo el apendicitis, todo, todo. Entran y el apéndice está chévere, ¿ok? Entran a sala y el apéndice está bien, ¿no? No hay nada. Entonces, ¿qué hacen los cirujanos? Empiezan a buscar, ¿no? En el intestino. Empiezan a buscar
y encuentran a un divertículo de Meckel inflamadísimo, ¿no? Un divertículo de Meckel inflamado. Bien, les encanta preguntar divertículo de Meckel, ¿ok? El divertículo de Meckel es un conducto vitelino que no se cerró completamente, ¿ok? Luego tenemos el quiste vitelino, ¿no? Que sí se cerró a ambos lados, ¿no? Se formó un ligamento a ambos lados, pero por dentro quedó un pequeño rezago, un pequeño quistecito. Esto es inofensivo, ¿ok? El quiste es inofensivo, ¿ok? Luego tenemos en C una fístula vitelina, o sea, el conducto vitelino nunca se cerró el conducto vitelino. Entonces hay una comunicación entre el intestino y el ombligo, ¿ok? Hay una comunicación entre el intestino y el ombligo. Entonces, ¿qué va a salir? Heces, ¿ok? Salen heces por el ombligo. Luego tenemos otras anomalías como el onfalocele y la gastrosquisis. El onfalocele es una herniación de las estructuras abdominales, pero es patológico, ¿ok? Es patológico porque esto es al nacimiento, ¿ok? Pero ¿cuál es la característica del onfalocele? Es que el contenido que se hernia está cubierto por peritoneo y por amnios, ¿ok? Pregunta de examen. En el onfalocele, las asas intestinales que se protruyen, ¿no? Que son asas, generalmente son asas intestinales lo que se protruye acá, están cubiertas por peritoneo y por amnios, ¿ok? No se olviden, peritoneo y amnios. En cambio, la gastrosquisis, que es también la salida de las estructuras abdominales, que pueden ser asas intestinales, puede ser vaso, puede ser hígado, ¿no? Pueden ser varias cosas. La característica de la gastrosquisis es que no está cubierto por ninguna capa. Es así, órganos al vivo, ¿no? Órganos vivos salen al costado de el cordón umbilical, ¿ok? En cambio, en el onfalocele está por dentro del cordón umbilical las estructuras. En cambio, en la gastrosquisis está por al lado o sea, salen al lado, no sé cómo explicar. En la gastrosquisis, los órganos salen al cos- por el costado, ¿no? Del cordón umbilical, ¿ok? Bien. Y salen en vivo, ¿no? No están cubiertos por ninguna capa en la gastrosquisis, ¿ok? Pregunta de examen. Luego tenemos otras anomalías como las anomalías de irrigación. El intestino debe ser irrigado siempre, ¿no? Debe ser muy irrigado. Pero hay casos que hay anomalías, ¿no? En la vascularización y hace que puedas perder ciertas zonas del intestino por necrosis, ¿no? No le llega la irrigación al tejido, el tejido se muere y se cierra, pues. Y el intestino es un conducto que se debe mantener. Si no le llega a una zona, se muere ese tejido y se cierra. Y genera atresias, ¿no? Atresias intestinales. Estamos viendo acá atresias intestinales. O puede generar también, ¿cómo se llama esto? Estenosis. Estenosis es cuando cambia el calibre de, del conducto. Primero tengo un conducto de gran calibre, pero por problemas de irrigación, ¿no? El tejido que le sigue no ha sido tan desarrollado, entonces es más pequeño el calibre. Entonces, de un calibre grande a un calibre más pequeño, se denomina estenosis. ¿Ok? Este es el resumen, ¿no? De todo lo que les he hablado. Ah, y esto fue una pregunta, ¿no? De examen, ¿no? Lo puse acá. El divertículo de Meckel, ¿dónde lo puedo encontrar? Lo vas a encontrar de 40 a 60 centímetros de la válvula ileocecal. ¿Qué es la válvula ileocecal? Es la válvula, es donde termina el ilion y donde empieza el recto, el recto, donde termina el ilion y donde empieza el colon, ¿ok? Hay una válvula, ¿no? Es la válvula ileocecal, ¿bien? ¿Por qué se llama cecal? Porque se llama ciego esa zona, ¿ok? Se llama ciego. ¿Dónde lo explico? ¿Dónde te lo puedo explicar? Acá. Acá termina el ilion y acá empieza el colon ascendente, ¿no? Pero esta zona de acá se llama ciego. Esta zona de acá se llama ciego. Acá está el apéndice, ¿no? Y acá está la válvula iliocecal, ¿no? Del ilion al ciego.
Volví. Ya. Apaga mi cámara porque está raro el internet. Y ya, bueno, ¿no? A de 40 a 60 centímetros deberías encontrar a el divertículo de Meckel, ¿no? Si eso es lo que estás buscando. Y por último, tenemos al intestino posterior, ¿no? Que es de la tercera parte del colon transverso. De la tercera parte del colon transverso, pues, hasta la membrana cloacal, ¿no? Hasta la cloaca, perdón. Y acá lo importante es que, ¿cómo se forma, no? ¿Cómo se forma el conducto anal? El canal anal, ¿no? ¿Cómo se forma el canal anal? El canal anal va a tener eh, dos orígenes, ¿ok? Por parte del intestino posterior y por el ectodermo. Ectodermo, ¿ok? Intestino posterior obviamente es endodermo, y la piel, ¿no? La piel es, y la epidermis, perdón, la epidermis es ectodermo, ¿ok? Por parte del endodermo es epitelio del intestino posterior. Y por parte del ectodermo va a ser el proctodeo. El proctodeo es una pequeña depresión que se forma acá, ¿no? En la epidermis, ¿ok? Y ya, eso me va a dar el canal anal, ¿ok? Entonces, pregunta también, el canal anal está compuesto por endodermo y por ectodermo, ¿ok? O también te pueden decir intestino posterior y por proctodeo, ¿ok? Que es, el proctodeo es el nombre que se le dio a esta depresión, ¿no? Del ectodermo, ¿ok? Al final de la séptima semana, la membrana cloacal se rompe y crea la abertura anal, ¿ok? Séptima semana. Y bueno, el tabique urorectal, eso también es importante, el tabique urorectal es lo que va a separar la cloaca, ¿ok? Este tabique separa lo que va a ser intestino posterior, región anal, ¿ok? Región rectal, perdón, y formación del conducto anal. Y por acá, por adelante, vamos a tener ya la vejiga, ¿no? Lo que se está formando la vejiga, la uretra también, ¿ok? Y la uretra. Entonces, ¿quién es el que divide a la cloaca? El tabique urorectal. ¿Bien? Hay anomalías también del intestino posterior. Por ejemplo, fístulas, ¿no? Fístulas, comunicaciones anormales. Una fístula anorrectal. No se forma el canal anal, si te das cuenta, no se forma el canal anal. Hay una atresia anal, se llama atresia anal, o ano imperforado también. Ano imperforado, no creo que se llama más, perdón, creo que se llama ano imperforado. Ese es el nombre. Ano imperforado, o sea, no hay canal, y una fístula, ¿no? Que es una comunicación anómala entre el recto y la uretra. ¿Sí? Luego tenemos, en el caso de las mujeres, ¿no? La fístula va a ser con la vagina, pues porque está antes la vagina. La vagina se interpone, ¿no? Entonces va a ser una fístula rectovaginal. Luego también podemos tener fístulas rectoperineales, o sea, que hay una comunicación anormal con el perine. También podemos tener, en este caso, una atresia, pero un ano imperforado. ¿Ok? Un ano imperforado. Al nacimiento es muy importante revisar la permeabilidad del ano, ¿no? Porque se te puede pasar, ¿no? Se te puede pasar y, bueno, el niño va a estar alimentándose y de pronto va a ser una obstrucción, ¿no? Y la mamá dice, ¿por qué tiene una obstrucción? ¿Y por qué no hace popó mi hijo, no? Bueno, señor, culpa del médico que no revisó. Otras patologías que les encanta preguntar en la universidad es la hipoplasia pulmonar por hernia diafragmática. Es básicamente la pared del diafragma tiene una debilidad, ¿no? Tiene una debilidad y permite que pase el contenido abdominal hacia el tórax, ¿ok? Recuerda que todo crece muy rápido en el abdomen y necesita espacio, ¿no? Y si para colmo tienes una debilidad en tu pared diafragmática, todo el contenido abdominal se va a pasar para el
torácico, pues, ¿no? Y va a comprimir al pulmón y el pulmón no se va a poder desarrollar correctamente, generando una hipoplasia pulmonar. El pulmón, uno de los pulmones va a ser chiquito, ¿ok? Chiquito. Les encanta preguntar esto, ¿no? Y también nos preguntan por la enfermedad de Hirschsprung, ¿no? O el megacolon, ¿no? La enfermedad de megacolon. O sea, el colon es grandísimo acá. Este es un colon normal, ¿ok? Este es un colon normal. Esto es un colon con enfermedad de Hirschsprung. Es un colon larguísimo, fíjense, es un colon larguísimo, ¿ok? Y la característica de la enfermedad de Hirschsprung es que no tiene células ganglionares parasimpáticas, ¿ok? No tienen células ganglionares parasimpáticas. ¿Ok? Este colon no tiene estos ganglios, ¿ok? Y ya, eso es lo que les gusta preguntar. Es un resumen, ¿no? De lo que básicamente les van a preguntar. Hasta acá, chicos. ¿Alguna duda, pregunta, algo que no esté quedando claro? Ya hemos terminado con sistema digestivo. ¿Alguna duda del sistema digestivo? Yo tengo una duda. Sí, dime. Habías dicho que en el endodermo habían, ¿qué tipo de células, perdón? Ah, En el el, in- intestino primitivo, ay, el endodermo, ¿qué tipo ay, de células? los hepatocitos, ¿no? Las células del hígado. Ya. ¿Te refieres a la primera diapositiva? Ajá, sí. Claro. Acá estamos hablando de sistema digestivo, ¿no? Entonces, el sistema digestivo es básicamente el tubo que se forma, que es el intestino primitivo. Y todo el revestimiento del intestino primitivo es endodermo. Pero también hay otras cosas, ¿no? Que nacen de este tubo. Por ejemplo, la yema hepática, ¿no? Y por acá atrás, el páncreas, digamos. Estas células especializadas, ¿no? Por ejemplo, los hepatocitos para el hígado, también son de endodermo, ¿ok? Nacen del endodermo. Y las células exocrinas y endocrinas del páncreas también nacen del endodermo. Células exocrinas, por ejemplo, son las glándulas exocrinas que tiene el páncreas para liberar las proteasas. Y las células endocrinas del páncreas son las famosas los famosos islotes de Langerhans, ¿no? Donde están las células beta que producen insulina, ¿no? Es lo más famosito. Acá. Durante el tercer mes de vida fetal se desarrollan islotes pancreáticos o los islotes de Langerhans, ¿no? Y las células beta de estos islotes producen insulina, ¿ok? Entonces, eso es lo que te dice. Sí, todo el revestimiento es endodermo, pero hay algunas células especializadas, por ejemplo, los hepatocitos y las células endocrinas y exocrinas del páncreas, que también vienen de endodermo, ¿ok? Pero acá te hacen una aclaración, te dicen, ya, los hepatocitos y las células endocrinas sí, vienen de endodermo, pero hay otras estructuras, por ejemplo, músculo, tejido conjuntivo, estas cositas vienen de mesodermo, ¿ok? Porque en la clase de gastrulación, en su clase de gastrulación, debieron fijar que mesodermo es músculos. Cuando te hablen de músculos, piensa en mesodermo. Cuando te hablen de huesos, cartílago, piensa en mesodermo. Cuando te hablen de piel, de dermis, no epidermis, solo dermis o hipodermis, piensa en mesodermo, ¿ok? Y en general, te hablan de tejido conjuntivo, piensa en mesodermo, ¿bien? Es básicamente eso. Te hacen esa aclaración, ¿no? Y bueno, espero que haya quedado claro. Ah, y hay otra diferenciación acá en el hígado. Las células hematopoyéticas, porque en el hígado hay células hematopoyéticas, y las células de Kupffer son mesodermo, ¿ok? Vienen de mesodermo. Entonces, de todo esto te puedes llevar que los hepatocitos, ¿no? Solo los hepatocitos vienen de endodermo. El resto de estructuras del hígado, ¿no? Tejido conjuntivo, células hematopoyéticas, células de Kupffer, son
de mesodermo. ¿Bien? Eso es lo que te puedes llevar de eso. ¿Alguna otra duda, Gracias. chicos? No se preocupen. Si durante sus clases tienen alguna duda, no duden en escribirme, ¿ok? Me pueden escribir, me mandan un mensaje, me dicen, oye, no entiendo esto, ¿me puedes explicar, por favor? Y yo con todo gusto se los explico, ¿ok? Bien, vamos a hacer un descansito de... Bueno, no hay tiempo, no hay descansito, no hay tiempo. Sistema osteomuscular, ¿ok? Corto, ¿no? Espero. Corto, ¿ok? Bien, justo lo que les estaba hablando. Mesodermo, ¿ok? Acá tengo a mi tubo neural en formación, ¿no? Se está formando mi tubo neural. Y por acá al costadito tengo el famoso mesodermo, ¿no? El mesodermo tiene tres partes, ¿no? El mesodermo paraxial, el mesodermo intermedio, este es el mesodermo paraxial, este es el mesodermo intermedio, y por último el mesodermo lateral, ¿no? Tiene esas tres regiones el mesodermo. El que me interesa ahora es el paraxial, ¿ok? Me voy a quedar con el paraxial. Ya luego vamos a hablar del intermedio. Bien, en el mesodermo paraxial había un conjunto de células que se llamaban las somitas, ¿no? Las somitas. Y estas somitas eran básicamente grupos celulares que se juntaban y se especializaban, ¿no? Por ejemplo, teníamos a los dermatomos, ¿no? Los dermatomos que te daban dermis e hipodermis, ¿ok? Los dermatomos te daban dermis e hipodermis. Luego teníamos a los esclerotomos, Los esclerotomos te daban cartílago y huesos, ¿ok? Eran células que se iban a especializar en eso, cartílago y hueso. O sea, osteoclastos, ¿no? Por ejemplo, o condroclastos, perdón, osteoblastos o condroblastos, ¿no? Esos eran los esclerotomos. Se especializaban en ser células para huesos y células para cartílago. Y por último también tenemos a los miotomos, ¿no? Los miotomos se especializaban en formar músculo, ¿ok? Bien, acá estas células, estas somitas empiezan a juntarse entre ellas. Dicen, ya, bueno, vamos a organizarnos. Los que van a hacer piel, júntense. Y acá los dermatomos se juntan, ¿no? Se juntan los dermatomos. Luego dicen, ya, los que van a hacer músculo, júntense. Acá tengo a los miotomos, ¿no? De color beige, ¿ok? Van a ser futuras células musculares. Las beige, sí, beige, ¿no? Bueno, por ahí. Ya. Y por último, los que van a hacer hueso. Los que van a hacer hueso, júntense también. Y acá se empiezan a juntar los esclerotomos. Los esclerotomos empiezan a juntarse también. ¿Bien? Bien, empiezan a juntarse, se empiezan a organizar, ¿no? De diferente manera, ¿no? Se empiezan a organizar. Y bueno, ya sé de dónde vienen mis células para formar hueso. Bien. Eh, para formar el esqueleto, ¿no? El esqueleto se compone, por ejemplo, del esqueleto axial, ¿no? El esqueleto axial es cráneo, ¿no? El cráneo, la columna vertebral y lo que se desprende de ella, ¿no? Por ejemplo, las costillas y el esterno. Bien. En general se van a desarrollar a partir de las placas paraxiales, ¿no? Y laterales, ¿no? Del mesodermo, ¿no? Es lo que les hablé de este conjunto de células que se están organizando. Básicamente de ahí se forman estas estructuras. Y también a partir de la cresta neural. Más adelante, cuando hablemos en otra clase, ¿no? En otra clase, hablaremos de cómo se forma
a partir de la cresta neural también. ¿Bien? Y otra estructura importante, o de la más importante, ¿no?, que se menciona es el cráneo. ¿Ok? Para que se forme el cráneo tiene dos orígenes. El neurocráneo, ¿ok?, que es la caja que va a proteger al cerebro, o sea, la bóveda, ¿no?, que va a proteger al cerebro, y un viscerocráneo. ¿Ok? El viscerocráneo es lo que me va a dar los huesos de la cara. ¿Ok? El viscerocráneo me da huesos de la cara. Entonces, acá se separa muy bonito, ¿no? Acá se separa muy, muy bonito. Cuando se va a formar el neurocráneo o cráneo membranoso, ¿no?, puede tener dos orígenes. Como les dije, puede ser mesodermo, ¿no? Puede ser mesodermo. ¿Dónde está esa parte? Puede ser mesodermo o puede ser de la cresta neural. ¿Ok? Esa es la característica que tiene el cráneo. Porque yo les dije, si estoy hablando de huesos, piensa en mesodermo. Ya, eso es en el resto de los huesos, pero en el cráneo pasan cositas especiales. ¿Ok? En el cráneo pasan cositas especiales. También se puede formar hueso a partir de células de la cresta neural. ¿Ok? Y la cresta neural es ectodermo. ¿Bien? Ectodermo. Y acá me separa, ¿no? De color azul voy a tener estructuras que vienen del ectodermo. ¿Ok? O sea, huesos que se forman a partir del ectodermo, o sea, a partir de la cresta neural. ¿Bien? Y de color rojo voy a tener hueso, ¿no?, que se forma a partir del mesodermo. Paraxial, ¿no? A partir del mesodermo. Bien. Y bueno, acá me hacen una aclaración, ¿no?, que los cartílagos laríngeos, ¿no?, los cartílagos laríngeos vienen de mesodermo de la placa lateral. Pero no es muy importante eso. Lo más importante es que diferencien qué huesos vienen de ectodermo y qué huesos vienen de mesodermo. ¿Ok? Pero les vuelvo a aclarar, estas cosas pasan solo en el cráneo. Porque si yo te digo los huesos de las extremidades, por ejemplo, el húmero, radio, cúbito, las falanges, esos sí o sí vienen de mesodermo. ¿Ok? Estos sí son mesodermo. Solo que en el cráneo pasan cositas diferentes. ¿Bien? Entonces, ¿qué huesos me va a dar ectodermo o la cresta neural? Me va a dar el frontal, los huesos de la cara, ¿no? Por ejemplo, el nasal, el lacrimal, el cigomático, el maxilar, los incisivos, la mandíbula. Todos estos huesecillos de la cara, más el frontal. Bueno, los esfenoides y la parte anterior del temporal, ¿no? Porque el temporal es todo esto. ¿Ok? La escama temporal se le llama. Todos estos me va a dar a partir del ectodermo. Y mesodermo me va a dar el parietal, el occipital y la parte petrosa del temporal. ¿Ok? Bien. Y ya, ¿no? Es básicamente eso. Y también recordar el tipo de osificación que van a llevar. Por ejemplo, los huesos planos tienen un tipo de osificación, quiero ver si lo menciono acá, no. Los huesos planos tienen un tipo de osificación que se llama intramembranosa, ¿ok? Intramembranosa. ¿Qué quiere decir? Que se forman como pequeñas espículas, ¿no? Que se forman como unas telas de arañas, ¿no? Son células óseas, ¿no?, que se van a ir formando eh, como un enrevesado de telas de arañas, ¿no? Ese es el tipo de osificación intramembranosa, ¿ok? De esta manera. Generalmente lo vemos en huesos planos. Y los vamos a ver, por ejemplo, en el frontal, en el parietal, en el occipital, en el temporal, huesos planos. ¿Bien? Las células mesenquimatosas se transforman de un modo directo a osteoblastos, ¿no? Básicamente, directamente las células pasan a ser osteoblastos, ¿no? O sea, células óseas, ¿no? Células óseas directamente.
Porque hay otro tipo de osificación que se llama osificación endocondral, ¿ok? En la osificación endocondral primero se forma cartílago, ¿no? Primero se forma cartílago y luego este cartílago se osifica, ¿ok? Bien, y ya, ¿no? Es básicamente eso. ¿Y dónde vamos a ver este tipo de osificación, ¿no? Endocondral. Endocondral. ¿Dónde vamos a ver ese tipo de osificación? En los huesos largos, ¿no? No planos, ¿ah? Largos, como por ejemplo el húmero, el radio, el fémur, ¿no? Por ejemplo. Primero se forma cartílago y luego este cartílago se osifica. En cambio, en estos huesos planos, directamente pasa a ser tejido óseo. No pasa por cartílago. Acá de frente pasa a ser tejido óseo. ¿Bien? Esa es la gran diferencia. Y ahí hemos hecho la diferenciación, ¿no? De neurocráneo y viscerocráneo. Neurocráneo es lo que forma la bóveda. Hay muchos términos que se pueden confundir, ¿no? Por ejemplo, el origen. Una cosa es el origen y otra cosa es neurocráneo, ¿ok? El neurocráneo es la bóveda. ¿Y cuál sería la bóveda? Frontal, parietal, occipital y temporal. Esos huesos grandes me está dando la bóveda. Pero por acá adelante tengo huesos pequeñitos, ¿no? Huesos de la cara. Esos se denominan viscerocráneo, ¿ok? Esto es el viscerocráneo. ¿Bien? Ya. Luego, en el nacimiento, los huesos planos del cráneo están separados uno del otro, ¿no? Por unas costuras, ¿no? Que se llaman las suturas. Estas suturas, obviamente, al nacimiento, ¿no? Se empiezan a osificar y se cierran. Tenemos varias suturas, tenemos a la coronal, a la sagital, ¿no? Y entre sutura y sutura va a haber pequeños lugares de intersección, ¿no? Donde se denominan las fontanelas. Tenemos dos fontanelas nada más, una anterior y una posterior. La anterior tiene forma de rombo y la posterior tiene forma de triángulo, ¿no? Ah, también hay fontanelas laterales o también las mastoideas, que no se mencionan tanto, ¿no? No son de tanta relevancia, pero ahí están, ¿no? Tenemos a las mastoideas y a las esfenoidales, tanto el lado derecho como en el lado izquierdo, obviamente. Pero las más importantes es la fontanela anterior y la fontanela posterior. ¿Bien? Eh, estas fontanelas, perdón, estas suturas son muy importantes al momento del parto, ¿no? Porque ya saben que permite la movilidad de los huesos del cráneo, entonces permite que el parto sea un poquito más viable, ¿no? Permite que se moldee el cráneo y pueda salir por el canal del parto. Entonces hay problemas si se cierran de manera precoz, ¿no? Esto se denomina craniosinostosis, ¿ok? La craniosinostosis es el cierre precoz de estas suturas, ¿ok? Y puede traer muchos problemas, sobre todo en la forma del cráneo. Craniosinostosis, no se olviden. Ah, y ahora en la base del cráneo, ¿no? Esta es la base del cráneo, ¿ok? La base del cráneo también va a tener sus huesitos, unos que vienen de ectodermo y otros que vienen de mesodermo, ¿ok? Y ya, ¿no? Básicamente. Esa es la craniosinostosis que les mencioné. Por ejemplo, acá hay una craniosinostosis de la sutura sagital, ¿no? La sutura sagital se cerró muy rápido, ¿ok? Se cerró muy rápido, entonces el cerebro tiene que seguir creciendo. ¿Y hacia dónde tiene que crecer? Para donde hay espacios, para donde se puede estirar, y se puede estirar para adelante, ¿no? Entonces hay un abombamiento frontal acá. La regulación de los cierres de las suturas requiere la secreción de varias isoformas, ¿no? Por ejemplo, el factor de transformación de crecimiento beta. También intervienen los factores de crecimiento de fibroblastos. Y ya, ¿no?
Entonces, si hay un cierre prematuro de las suturas sagitales, por ejemplo, hay un abombamiento frontal en este caso. Ahora, ¿cómo se forman la columna vertebral? La columna vertebral tiene varias... es básicamente los discos, ¿verdad? Los discos intervertebrales. Si bien es cierto, acá va a estar pasando la notocorda, o sea, por acá va a estar pasando la notocorda sirve de eje, ¿no? Lo hemos hablado en la, creo que clase lo hemos hablado. La notocorda sirve de eje, ¿ok? Pero la notocorda se va a quedar por ahí, ¿no? Como un rezago, ¿no? Finalmente va a terminar siendo el núcleo pulposo. ¿Qué más? ¿Cómo es que se da la formación, ¿no? de las vértebras? Primero vamos a tener este conjunto, ¿no? de esclerotomas, o sea, de células mesodérmicas, ¿no? que van a juntarse, ¿no? listas para formar hueso. Pero la característica es que se van a juntar en segmentos, ¿ok? Se van a juntar en segmentos. Pero estos segmentos no van a ser los discos, ¿ok? Estos segmentos no terminan siendo los discos, perdón, las vértebras, sino que se van a juntar con la mitad inferior, se juntan con la mitad inferior y forman la vértebra, ¿ok? ¿Por qué? Voy a ponerle otro color porque siento que... Este es un segmento. Este es un segmento, ¿ok? El segmento tiene esclerotomas, o sea, células que van a formar hueso. Acá hay otro segmento. Estos segmentos no son las vértebras, ¿ok? No son las vértebras. ¿Qué pasa? El segmento inferior, ¿ok? de una vértebra se junta con el segmento superior de la vértebra consiguiente, ¿ok? ¿Ok? Segmento inferior se junta con el segmento superior de del segmento de esclerotoma siguiente y eso recién forma la vértebra. ¿Ok? Finalmente, eso va a formar la vértebra. Y entre ellos va a quedar la notocorda, que me va a dar finalmente el núcleo pulposo. El núcleo pulposo está dentro de los discos intervertebrales. ¿Bien? Y ya, ¿no? Es básicamente eso. Súper resumido. Sistema óseo casi no preguntan, chicos. Casi no preguntan. Puede haber también anomalías del esternón, ¿no? Por ejemplo, el pectus excavatum, ¿no? Cuando no hay una correcta formación del esternón o a veces no hay esternón, hay esta depresión, ¿no? en el pecho. También puede haber pectus carinatum, ¿no? que es lo contrario del pectus excavatum. En el pectus carinatum hay como una horquilla, ¿no? Como si fuera sobresale mucho el esternón, ¿ok? Y ya, ¿no? Y anomalías en la formación de músculos, lo más resaltante realmente que se puede hablar es el síndrome del abdomen in ciruela pasa. Es cuando no se forman los músculos abdominales, los rectos, por ejemplo. No se forman rectos en los recién nacidos. Entonces, tú puedes palpar directamente los órganos abdominales, ¿ok? No hay músculos acá. Directamente puedes palpar hígado, puedes palpar intestinos, ¿no? Pero porque ¿cómo se forman los músculos, ¿no? A partir de las somitas, ¿no? Que hemos hablado, de los miotomos, ¿no? De los miotomos. A partir de ahí se empiezan a formar los grupos musculares. ¿Bien? Y ya. Bueno, estas son preguntas del pasito, de su post-test. ¿Alguna duda, pregunta, chicos? ¿Cómo se llamaba, no sé, enfermedad, síndrome que está en esa diapositiva? Ah, aquí está. El síndrome de Ciruela abdomen pasa. en ciruela pasa. Ah, ya. Ok, gracias. Ahí está.
Ok. Eso es lo más importante que les van a preguntar, realmente. Y bueno, les recomiendo que se centren más en digestivo, ¿no? Digestivo preguntan mucho. Esto es lo que pueden preguntarles es esto, ¿no? ¿Qué es el neurocráneo, no? El neurocráneo, recuerden que es la bóveda, ¿ok? Neurocráneo, bóveda. Viscerocráneo, cara, ¿ok? Huesos de la cara. Ahora, ¿qué huesos del cráneo provienen de la cresta neural, ¿no? ¿Qué huesos del cráneo provienen de la cresta neural? O sea, ectodermo. El hueso frontal y todos los huesos de la cara, ¿no? Nasal, lagrimal, cigomático, maxilar, incisivos, ¿no? Mandíbula. Aparte de ello, tengo al esfenoides y a a la escama temporal, ¿no? Que es la parte anterior, ¿no? Del hueso temporal y los huesos hioides, ¿no? El hueso hioides. ¿Y qué huesos del cráneo provienen del mesodermo, ¿no? El parietal, el occipital y el resto del temporal, ¿no? Que se denomina el petroso temporal. Esos vienen de mesodermo, ¿ok? Esa sería la gran diferencia que puedo rescatar. Y ya, ¿no? Es básicamente eso, sistema osteomuscular. No hay mucho de qué hablar ahí. Ahora les paso rápidamente, les voy a pasar el post-test por acá. ¿Pueden ver el chat ustedes? ¿Sí, no? ¿Pueden acceder al chat? No sé. ¿Sí? ¿No? Sí se puede. Ya. Entonces por ahí les voy a mandar el link. Disculpa, no deja entrar el chat, sale como bloqueado. Ah, A mí ya. tampoco me Entonces, deja. escríbanme al WhatsApp y ahí les paso el link, ¿ok? Escríbanme y luego les paso la invitación a este grupo para que puedan ver el chat. Pero por ahora escríbanme, ¿ok? Digan, oye, no me llegó, no puedo ver y ahí les paso el link, ¿ok? Bueno, chicos, espero que hayan entendido. Eh, Estoy un poco mal, ¿no? Un poco mareo. Entonces, siento que no explico al 100. Pero espero que hayan entendido y la siguiente clase vemos urogenital, creo. Bueno, ahí vamos viendo. Y nada, chicos. Dudas, preguntas, me escriben, ¿ok? Y bueno, eso sería todo, chicos. Chau, chau. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Manuel.